Pensemos en una frontera, pero no una cualquiera. Una frontera inteligente, pero tan delgada que es, bueno, invisible, pero que está tomando decisiones de vida o muerte cada segundo. Así es, estamos hablando de la membrana celular. Y no es para nada un simple muro. Es más bien un guardián, uno súper dinámico que controla absolutamente todo lo que entra y sale, y que además define cómo nuestras células se comunican con el universo que las rodea. Y bueno, para arrancar, les dejo una pregunta que puede sonar un poco extraña. A ver, ¿qué pueden tener en común un impulso nervioso que viaja a la velocidad del rayo y una enfermedad pulmonar crónica como la fibrosis quística? A primera vista la conexión no parece muy obvia, ¿verdad? Pero como vamos a ver, es fundamental. Pues la respuesta a todo esto está justamente ahí, en esa barrera increíble y compleja, la membrana celular. Esta estructura, que es totalmente microscópica, resulta que es la clave para entender no solo estos dos fenómenos, sino un montón de cosas más. Así que, ¿qué les parece si nos metemos de lleno a verla de cerca? Ok, entremos en materia. La primera función, la más básica de todas, es ser una barrera. Pero ojo, una barrera viva. Es como si fuera un portero de discoteca súper selectivo que está ahí separando el interior de la célula, que está todo ordenadito, del mundo exterior, que es, pues, un caos total. Para entender cómo logra esto, cómo funciona, hay una palabra clave que tenemos que conocer: anfipática. Suena un poco técnico, pero la idea es simple. Se trata de una especie de doble personalidad que tienen las moléculas que la forman. Y créanme, este es el secreto que define absolutamente toda la arquitectura de la membrana. Y aquí lo podemos ver súper claro. Por un lado tenemos las cabezas, la parte hidrofílica, que aman el agua. Por eso siempre están mirando hacia afuera, hacia donde hay agua, tanto en el exterior como en el interior de la célula. Y por otro lado están las colas, las hidrofóbicas, que como su nombre lo dice, le temen al agua, la odian. ¿Y qué hacen? Pues se esconden, se agrupan entre ellas en el centro de la barrera, lejos del agua. Esta dualidad, este amor-odio por el agua, es la pura magia que hace que todo se ensamble por sí solo. Entonces, ¿cuáles son estos componentes con esa doble personalidad de la que hablamos? Bueno, son principalmente lípidos. Pensemos en ellos como los cimientos, pero unos cimientos flexibles. Estas moléculas anfipáticas que acabamos de describir son, literalmente, los ladrillos con los que se construye toda esta estructura. Y dentro de estos lípidos tenemos como tres clases principales. Primero, los fosfolípidos. Estos son los más abundantes, son como la base, el lienzo sobre el que se pinta todo lo demás. Luego están los esfingolípidos, que son más como especialistas, y son cruciales, por ejemplo, para las neuronas. Y por último, tenemos a los esteroles, donde encontramos al famoso colesterol, que funciona como un regulador, como el que afina la consistencia de la membrana para que esté en su punto. Y aquí viene lo que es realmente genial de todo este sistema. Para construir la membrana no se necesita energía. Es increíble. Simplemente si pones estos lípidos en agua, sus colas, las que odian el agua, van a huir de ella y se van a juntar. ¿El resultado? Forman automáticamente esta doble capa, esta bicapa que es súper estable y se sella sola. Es pura química en acción, es fascinante. Hablemos un poco más del colesterol, porque su papel aquí es fascinante. Piensen en él como un amortiguador de la fluidez, pero de doble acción. ¿Qué significa esto? Bueno, si sube la temperatura, el colesterol evita que la membrana se vuelva demasiado aguada, demasiado líquida y se deshaga. Pero si baja la temperatura, hace lo contrario, impide que se congele, que se ponga toda rígida. O sea, mantiene esa fluidez perfecta, ni muy, ni tan, que es absolutamente crucial para la vida. Ok, ya tenemos la estructura base, los lípidos. Pero seamos sinceros, una pared de ladrillo sola no hace gran cosa. Si los lípidos son esos cimientos flexibles, entonces las proteínas son las puertas, son los motores, son los sensores, son los verdaderos trabajadores que están ahí, incrustados en ese mar de lípidos, y son ellas las que hacen la mayor parte del trabajo activo de la membrana. Y el trabajo que hacen es increíblemente diverso, de verdad. Algunas son como antenas, ¿no?, que están ahí para recibir mensajes químicos del exterior. Otras son enzimas, que aceleran reacciones químicas vitales justo en la superficie. Y muchísimas de ellas funcionan como
como puertas o bombas de alta seguridad que controlan con una precisión milimétrica qué entra y qué sale de la célula. Y hablando de ese transporte, de ese tráfico, podemos dividirlo básicamente en dos tipos. Por un lado está el transporte pasivo. Esto es como dejar rodar una pelota cuesta abajo. No necesitas gastar energía, simplemente sigue el flujo natural, de donde hay más a donde hay menos. Pero luego está el transporte activo, y esto es todo lo contrario. Es como tratar de empujar esa misma pelota cuesta arriba. Vas en contra de la corriente, y para eso, claro, necesitas energía. Usualmente esa energía viene de una molécula que seguro les suena, el ATP. Bueno, pero la cosa no termina ahí. La membrana tiene una capa más, como un toque final. Es una especie de abrigo que lleva solo en su cara exterior. Este abrigo está hecho de carbohidratos y es básicamente el rostro que la célula le muestra al resto del mundo. A esta capa se le llama el glucocálix. Y la mejor forma de imaginárselo, la mejor analogía, es como si fuera una tarjeta de identificación molecular. Es única para cada célula. Una célula del hígado tiene una de la piel tiene otra, una neurona otra distinta. Es como su DNI, que grita a los cuatro vientos quién es y a qué se dedica. Y esta tarjeta de identificación es súper importante. Gracias a ella, las células pueden reconocer a sus vecinas, las correctas, para juntarse y formar tejidos. También les sirve para unirse a otras superficies y, muy importante, para protegerse de daños. Y aquí va algo clave. Es absolutamente esencial para que nuestro sistema inmune pueda hacer su trabajo, para que sepa distinguir qué células son nuestras, lo propio, y cuáles son invasores, lo ajeno. Hasta ahora hemos visto la elegancia, ¿no? Lo increíblemente bien que está diseñado todo este sistema. Pero es un equilibrio muy, muy delicado. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Qué pasa cuando esta frontera, que es vital, falla? Pues como vamos a ver ahora, las consecuencias pueden ser devastadoras. Muchas de estas fallas tienen un nombre. Se agrupan en lo que se conoce como canalopatías. El nombre suena complicado, pero la idea es sencilla. Son enfermedades causadas porque esas puertas de las que hablábamos, esas proteínas que dejan pasar partículas con carga, o sea, iones, no funcionan bien, están fallando. Y para entender esto, la fibrosis quística es un caso de estudio perfecto y trágico. Todo, absolutamente todo, empieza con una mutación en un solo gen. La consecuencia directa de eso, una de esas puertas, un canal para iones de cloro en la membrana, deja de funcionar como debería. Y este único, minúsculo defecto a nivel molecular desata una cascada catastrófica. Se empieza a producir un moco súper espeso y pegajoso que termina obstruyendo los pulmones, el páncreas, es tremendo. Y ojo, que no se trata solo de la fibrosis quística. El mismo problema, canales que no funcionan bien, si ocurre en las células del corazón, puede causar arritmias que pueden ser mortales. Si pasa en los riñones, puede llevar a desequilibrios gravísimos que afectan a todo el cuerpo. Queda clarísimo que la integridad de la membrana es, literalmente, un asunto de vida o muerte. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. Pensemos un momento. Si el fallo de una sola proteína en esta estructura tan compleja puede tener consecuencias tan dramáticas, ¿qué otros secretos no guardarán nuestras membranas? Secretos sobre la salud, sobre la enfermedad, sobre la vida misma, todavía están ahí, escondidos en la frontera de nuestras células. Y la verdad es que la ciencia apenas está empezando a rascar la superficie. Hay mucho por descubrir.